tiene una alta sensibilidad y lavado peritoneal diagnóstico. Pero vamos a ver el problema del lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, es un método rápido si se está entrenado para hacer, no es muy difícil hacer. La única diferencia es que es invasivo. Y otra ventaja es que si vos lo haces una vez, ya no le podés hacer una segunda vez. O sea, le podés volver a hacer, pero va a venir alterado. Vamos a ver por qué. Porque está la técnica abierta y la semiabierta. Esta es la técnica. Le voy a preguntar para que conozcan por lo menos, porque es una técnica que se usaba mucho antes. A diferencia del FAS, lo que le es los pros y contras comparando con la ecografía. Por ejemplo, el FAS también es rápido, pero le gana porque no es invasivo. Este sí es invasivo. La ventaja del FAS es que no necesita tanto entrenamiento en el lavado peritoneal diagnóstico. Sí, tienes que hacer bien la técnica o vamos a tener problemas. Y el FAS, puedes repetirle todas las veces que querés. El lavado peritoneal diagnóstico modifica las valoraciones subsidiarias. Entonces, hay dos técnicas, la abierta y la cerrada. Yo digo semiabierta para no parece que cerrada. Resultados positivos en el lavado peritoneal diagnóstico, porque como dice su nombre, se lava el peritoneo y se aspira el contenido que se lavó y ese líquido se analiza, el líquido de lavado se analiza y es positivo si se aspira sangre libre mayor a 10 ml. Vamos a ver laboratorialmente aquí cómo responde eso. Si vemos contenido gastrointestinal, si tienen fibras vegetales, bilis, tiene alta sensibilidad para decirnos que hay una lesión abdominal y le indica la parotomía. Brevemente cómo se hace. Se hace normalmente se hace a nivel umbilical, ¿verdad? Se hace debajo del ombligo. La técnica abierta es la que yo conozco, por lo menos vi creo que una vez que se hizo. Sí. Entonces, lo que se hace es una pequeña incisión y se incide a través del recto, de la línea alba, y se manda solución fisiológica. Sobre la cateta, está conectado y se envía. Se envía, se le hace, acá en Paraguay decimos el mokushu, le mezclamos un poquitito de algodón, empalmamos para que haga ese efecto de lavado y luego se aspira, se deja de equilibrio. Ahí está. No me acordaba la palabra en inglés, el log roll, para mover la y el líquido de esa actividad se envía al laboratorio. La posibilidad de forma laboratorial tenemos ahí. Y si ustedes se fijan, ¿por qué ya no se, ya pierde mucha sensibilidad si se hace una segunda vez? ¿O por qué pierde sensibilidad? ¿O puede dar falso positivo si no se hace bien? Cuando hay contaminación de la sangre, de la incisión o la punción, dependiendo de la técnica de vos. Si vos hiciste la incisión pulsante y el músculo sangró hacia la cavidad peritoneal, te puede dar un falso positivo.
E ele vai para a cavidade peritoneal. Como? Se sangra o músculo, ele vai para a cavidade peritoneal. Não entendi. É porque a minha pergunta é, tipo, se sangrou o músculo, vai para a cavidade peritoneal. Puede ir hacia la Então vai peritoneal. mudar o ecofascio também depois. Ou não? Y normalmente, probablemente en el FAS no veamos líquido, ¿sí? Porque es muy poco. ¿Sí? Acuérdate que este es muy sensible. ¿Ya? 100.000 eritrocitos por milímetro cúbico más necesita para que sea positivo. Entonces, alguna gotita que contamine el abdomen ya te puede dar positivo. En cambio, el FAS, si sangró el músculo, 5 o 10 ml no vamos a ver. Entonces no te va a confundir. Además, si seguís teniendo dudas, le puedes repetir el FAS todas las veces que un periodo de tiempo de 30 minutos a una hora normalmente se hace. Y ahí van evaluando cambios. Sin embargo, este no puede ir evaluando. Doutor, quando existe um líquido saindo na cavidade peritoneal, nós outros pacientes podemos sentir esse líquido sair. ¿Cómo? Quando há uma saída, início de saída de líquido, quando há uma saída de líquido na cavidade peritoneal, o paciente pode sentir que algo está ocorrendo. Ou não. Uma hemorragia. Eu vou sentir que algo está errado no meu corpo. ¿Quién cree que puede sentir el FAS? Eu creio que sim, eu já senti. ¿Qué, por ejemplo? ¿A qué te refieres? ¿Qué el paciente puede sentir algo? O intestino, ruptura do intestino, ¿Qué va a sentir si hay perforación de víscera? algo queimante. A temperatura você vai sentir uma temperatura diferente dentro da cavidade peritoneal. ¿Qué es lo primero que va a sentir el paciente? Dolor muito intenso. ¿Y después? Você sente algo que está movendo. Eu senti algo que estava líquido dentro. Sí, si hay mucho líquido, ¿verdad? El paciente puede sentir, te puede decir inclusive, siento que se mueve algo dentro de mí, ¿verdad? Pero difícil. Normalmente si hay estallido de víscera gruesa, ¿verdad? Porque si es por trauma cerrado, no es que se perfora, no, estalla la víscera. Si es trauma penetrante, sí, puede haber lesiones multiformes, puede haber derrame de líquido hacia la cavidad o sangre y va a haber irritación peritoneal. No. ¿Verdad? Pero sí, puede sentir, si hay mucho líquido o inclusive, bueno, si hay perforación de víscera gruesa también se acompaña con salida de aire o gas. El paciente se va a sentir distendido también. Normalmente así el paciente te dice, doctor, oca puta machere, y te dice, bueno, siento que va a estallar mi panza. Eso es lo que normalmente vienen llorando. Bueno, a ver, indicaciones de la peritoneal diagnóstico como método auxiliar de diagnóstico, ¿verdad? Prácticamente lo mismo del FAS, eso lo quiero que sepan. Contraindicaciones sí es un poco interesante saber. Operación abdominal en breve, obesidad mórbida, mucho tejido celular subcutáneo, más probabilidad de que sangre, más probabilidad de que no esté en abdomen, cirrosis avanzada, te puede dar falso positivo, puede haber mucho líquido en la vía abdominal, eso puede ir acompañado de amilasa inclusive. Coagulopatía preexistente, donde puedes pulsar a pacientes que tienen una coagulopatía o que están tomando anticoagulantes, va a venir falso positivo y obviamente el embarazo entre trimestres por funciones obvias, por el sitio donde se hace la incisión, está ocupado por entonces, complicaciones, falsos positivos, hematomas, desgarros,
peritonito, perforación intestinal, ¿sí? Laceración vesical, especialmente si el paciente no se lesionó antes. Bueno, todo procedimiento quirúrgico que vamos a hacer de los ombligo para abajo, especialmente sobre la línea media, el paciente tiene que estar sondado. Por eso se le sonda al paciente que se le va a hacer cesárea. Por eso se le sonda al paciente que va a entrar por mediana infraumbilical. Por eso se le sonda al paciente que va a entrar por mediana infraumbilical. Para evitar dañar la vesícula. Especialmente si con un examen físico sospechado de un globo vesical, peor. Lesión vascular, difícil, pero no imposible. Porque estamos en la línea media. Y hernia incisional también muy difícil, pero también posible. La técnica no me interesa mucho que sepan. Me interesa porque probablemente van a ver luego. Técnica abierta de ese lado. ¿Cómo se hace? Se hace una mano. Pero fíjense, si incide sobre en la línea media de la región infraumbilical, se abre, se llega hasta la aponeurosis muscular, se incide sobre la línea alba, se abre con el instrumental, se mete una sonda, se intila sobre el fisiológico. No es muy difícil hacer. Se intila sobre el fisiológico, se le hace el log rolling y luego se dejan de escribir. Por diferencia de presión atmosférica debe salir el líquido. Y después aspirar, no es malo. Entonces, tomografía. La tomografía, especialmente si es contrastada, nos da información relativa a la lesión específica. ¿Sí? O sea, nos permite saber qué órgano es el que está lesionado. Y además, a diferencia del FAS, ¿sí? La tomografía sí es buena para evaluar el retroperitoneal, si hay lesión en órganos retroperitoneales. Recuerden una vez más, pedido auxiliar de diagnóstico de trauma solo si está estable o no tiene una indicación centrada para la anatomía exploradora. No se mueve, no se moviliza el paciente inestable, a no ser que sea para entrar de urgencia o emergencia aquí. Pero si es para ir a hacer un estudio de imagen, no se le moviliza. Eso es una contraindicación. Entonces, bueno para evaluar algunas lesiones intestinales, frénicas se refiere a diafragma, y pancreáticas que podrían pasar desapercibidas a la hora de hacer el FAS. Entonces, algo importante que dice también, en la ausencia de lesión hepática o esplénica, que si recuerdan, son órganos mayormente lesionados en traumas cerrados. La presencia de líquido libre en cavidad abdominal puede sugerir lesión del tubo digestivo y que ese líquido sea líquido intestinal, o puede sugerir lesión de su mesenterio, clásico del cinturón. Si no estalla la víscera, se desgarra el mesenterio. Otro clásico también, caída de gran altura, desgarro del mesenterio por frenada brusca. Cuando se frena bruscamente nuestro cuerpo, recuerden que dentro del abdomen hay órganos y los órganos tienen puntos de fijación. Cuando se desacelera rápidamente, en esos puntos de ese desgarro se lesiona. Por eso digo, si vamos a entrar a dar una clase de trauma, deberíamos dar todo eso, ¿verdad? Por eso es especialista en
pero es muy interesante saber por qué se lesiona así en tal caso. Entonces, si descartamos lesión hepática y esclénica y vemos líquido libre, tenemos esas dos sospechas. Ahí tenemos indicación de la parotomía temprana. ¿Por qué? Porque si sospechamos que el líquido que hay en el abdomen es líquido intestinal, hay que entrar a operar rápido. No se puede despertar tanto como si fuera sangre. ¿Por qué? Porque el líquido intestinal va a contaminar el abdomen. Cuanto más horas el peritoneo pasa contaminado, mayor mortalidad tiene el paciente, mayor día de internación, tanto en UTI como en sala, y mayor riesgo de que el paciente quede con el abdomen abierto. Y sospechamos la lesión gastrointestinal y lo forma directo de forma temprana. Entonces, cuando no le vamos a pedir si va a tardar, si el estudio va a tardar, si el paciente no coopera, porque a estos pacientes no les podemos sedar mucho. Las medicaciones que usamos para sedar son hipotensores. El paciente se puede comunicar más. El paciente no cooperador, obviamente alergia al contrato, si es conocido, ¿no? O si no hay disponibilidad de contrato, o pasa acá los queridos hospitales que tenemos disponible contraste. Villaministel. Hay algunos radiólogos que mandan traer el contrato y venden. Solamente el contraste es caro. Y muchos pacientes no tienen trabajo. Entonces, un término muy importante en trauma a la hora de hablar de la laparotomía, porque la laparotomía exploradora lo que decía con eso. Explorar, hacer inventario de cavidad de la abdomen. Bueno, depende de lo que encontramos, pero específicamente más depende del estado general del paciente, de la hemodinámica del paciente. Se puede hacer una cirugía que se llama cirugía de control de daños, cuyo objetivo es controlar la hemorragia, identificar la lesión específica y controlar la contaminación en caso de que hubiera. Contaminación habla de líquido intestinal o materia fecal. Entonces, una cirugía de control de daños, si no hace falta reparar, no se repara. Se entra a cerrar la canilla y a lavar el abdomen. Por ejemplo, si hay una lesión amplia del hígado, que está babeando el hígado, sangre el hígado, y el paciente está con una presión de 6,4, con goteo de indotrópicos a altas dosis. Entonces tenemos que entrar, abrir, explorar el abdomen, identificamos la lesión hepática, no tenemos tiempo de reparar la lesión. Algo que se puede hacer como control de daños es el PAC. Se agarran compresas y se empiezan a meter por encima del hígado y por debajo del hígado. La función de esa compresa es empaquetar, comprimir el hígado. Entonces deja sangrar. ¿Cómo? Aí fica perto, assim. ¿Pica? Até. ¿Qué cosa? Então, El abdomen. coloca e deixa aberto, então não fecha.
Y tenés dos opciones, dejar abierto, ¿sí? O dejar un drenajecito y cerrar bien. Y cerrar bien. La pobreza queda ahí. Depois você tá continuando. Si queda el control de daños. Y ahí vamos a pasar al siguiente paso, ¿verdad? Porque dice que la reparación y reconstrucción de órganos afectados queda de forma secundaria. Se repara lo que es vital, se reconstruye lo que es vital. Lo único que tiene que hacer es que el paciente se va a morir. No tiene tiempo para perder su nada. Porque para que darle comprimís el hígado para que deje de sangrar, le cerrás bien y le tirás en la terapia. Porque el paciente de lo que se va a morir después realmente es de la triada mortal: acidosis, neuropatía hipotermia. Lo único que hay que hacer es agarrar, cerrar la herida. La pita se tiene que compensar y se vuelve a entrar a una segunda cirugía a las 48-72 horas y el paciente se compensó. Cosas de control de entra, se mira, se identifica, se cierra canilla, se lava el abdomen si está contaminado y se cierra, se va a la terapia. Obviamente hay que volver a entrar a quitar las compresas, porque si no, va a ser una peritonitis. Pero, ¿verdad? Eso por ejemplo es una maniobra de control de que les puedo dar de ejemplo. Y eso. Entonces, lo que se poner por lo menos en la definición. Entonces, esto lo pueden leer. ¿Sí? Lo tienen que saber para entender mejor. Las indicaciones de la paratomía. ¿Sí? Entonces le doy un tiempo para estudiar la nota. Y te descanso un poco bien. ¿Sí? Esto sí suele salir del examen. Tienen que saber por lo menos 2 o 3. Entonces, esto sí es muy creíble. Estudio contrastado. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la retrografía retrógrada en caso de sospecha de lesión uretral? Nosotros realmente lo que hacemos en 2 minutos. Se puede hacer una uretrocistografía retrógrada. Entonces, hay que hablar de forma muy técnica. A ver, lo que consiste el estudio es sondarle a poco al paciente, se mete 2 o 3 centímetros, se envía contraste, se quita una placa y se evalúa la vuelta. Se mete 2 o 3 centímetros más, se envía poco contraste, placa nueva, hasta llegar a la vejiga. Entonces nosotros lo que vemos es la uretra, no está resaltada con el contraste, y queremos evaluar también la vejiga, que está resaltada con el contraste. Normalmente lo que evaluamos nosotros en estos casos es si tiene o no pérdida de contraste por fuera de la uretra o por fuera de la vejiga para descartar una lesión uretral o de vejiga. Y en caso del paciente con traumatismo de pelvis, la pelvis o pelvis Mas para ver se a fratura perfurou, ¿Cómo? para ver se a fratura perfurou, para ver se a fratura Sí, perfurou, é isso? sí. Para ver si la fractura del desplazamiento pélvico no lesionó vejiga o no lesionó la uretra. Eso es lo que vimos hace rato, ¿verdad? Si encontramos, por ejemplo, sangre en el urinario, una perinetal, una dieta cómica, normalmente le indicamos una citoretrografía. De esto, ¿qué
musical e neutral. Não posso colocar som. No, ahí Y se eso- retira y se coloca una talla vesical con una cistostomía subcapúlica. Eso lo que te ayuda es a ir avanzando y evaluar la uretra. Por eso va avanzando cada vez más. Porque si no hay lesión, no hay preerocárdico, ya le dejamos. Lo único que no deben hacer es sonar a ciegas. Sonar a ciegas. Esto pueden leer. Si se preguntan, son los que ya he mencionado. La primera diagnóstico fácil. Me equivoqué. No vamos a poder terminar el video. Es larga todavía. Vamos a llegar hasta donde podemos. Entonces, ahora el trauma penetrante se maneja un poco diferente del trauma cerrado. Realmente cuando es un trauma cerrado el manejo es un poquitito más conservador, ¿verdad? La probabilidad de manejo conservador es un poco más alta en un trauma penetrante. Entonces, esto ya lo había mencionado, ¿verdad? La mayoría de las heridas de bala en abdomen se explora. ¿Por qué? Porque la incidencia de lesión es cercana al 100%. Normalmente, proyectil de arma en el abdomen, la paratomía explorada. Obviamente, tenemos otras indicaciones también, ¿verdad? Y las diagnósticas, inestabilidad hemodinámica, ¿verdad? Herida de bala en trayectoria transperitoneal, quiere decir que tenga probable orificio de entrada y salida, irritación peritoneal o signos de penetración de la fase. O sea, siempre penetrando. Entonces, acá hay algo que menciona la TLS. Creo que probablemente vea que difieren ya un poco en la actualidad. ¿Sí? Heridas penetrantes superficiales en esta edición de la TLS, ¿verdad? Decía que se podía explorar localmente. ¿Sí? Salvo si está cerca de arcos portales, si el paciente tiene peritonitis o está inestable. Entonces, ¿se puede explorar la herida? Si yo fuera usted, no exploraría. Si yo fuera cirujano, no iba a explorar. Pero como médico, ustedes no exploran. Porque hay alta chance de convertir una lesión cortopulsante en un trauma penetrante. Esa es la nueva contraindicación de no explorar. Y si van a explorar, no se explora con el instrumental, se explora con el dedo. Hay más chances de penetrar con el instrumental y con el dedo. Entonces, ahora en el trauma, por ejemplo, teníamos ya contraindicado explorar localmente la herida. Decisión de cada uno, pero como les digo, como médico general, no explora. Como cirujano con más experiencia podrían explorar. ¿Por qué? Porque eso se guía mucho hacia la cultura. Una vez, así, entraba de guardia, yo domingo noche creo que entraba con el y un cirujano continuaba conmigo y él le recibió a un paciente que recibió una cuchillada en región toracoabdominal del lado izquierdo y me dijo que tenía el fase positivo, pero laminar, que tenía el abdomen
entrar. Ah, bueno, no fuimos. ¿Abrimos? Ya le miré a mi compañero. Ahí mismo agarré herida traumática. No, pero son cosas que pueden pasar acá. Uno tiene muchas herramientas para estar seguro. No viaja mucho por la clínica. Y el paciente puede exagerar un poquito. Entonces, si no puede cargar el 100%, pasa en esa cosa. Yo también ya entregué varias veces así. Bueno, 3 con ese paciente. Mas pudesse dar para fazer novamente, antes de já levar para a cirurgia. ¿Cómo? Quanto tempo, quer dizer, se outra pessoa fez? Sí, ese es el problema, ¿verdad? Não dá para fazer Le evaluó ya un cirujano y dijo, está irritando, tengo que entrar. Entonces yo digo, bueno, te espero ni 2 más. Diferente es si él me entregaba a mí, yo no le evaluaba, pero él continuaba de guardia conmigo y dijo, prácticamente ya le estaba llevando al paciente al guión. Yo la acompañaba, pero ¿sabes qué pasa? Por eso hay que evaluar bien el paciente, ¿verdad? Y en esos casos, por ejemplo, iba a ayudar mucho. Yo personalmente exploro la guerra, por no me hagan una decisión muy personal. Entonces recuerden, ¿se puede explorar? Sí. Actualmente no está muy recomendado, también está muy recomendado. ¿Sí? Y habla de una sección si está muy cerca de algún marco costal. Porque al explorar también tenía el riesgo de perforar la pleura y hacerle un remoto. Por eso una sección también. Entonces, algo muy posible, ¿verdad? Si una área penetrante cercana a algo costal es que haya una lesión diafragmática, una lesión frénico-diafragmática o de alguna estructura del abdomen superior. Obviamente tenemos que hacer el examen físico, radiografía del tórax sería muy interesante en busca de signos de lesión de diafragma que vimos en la clase de trauma del tórax. ¿Recuerdan? ¿Qué hacen el diafragma? Pues tiene que ir a repasar. Tenemos mejores opciones, ¿verdad? Ahora que son las cirugías laparoscópicas en caso de duda. En este paciente, por ejemplo, que les conté, si había duda diagnóstica y nosotros teníamos disponible la torre de videolaparoscopía, probablemente lo primero que íbamos a hacer es meter la cámara y mirar. ¿No hay sangre? Esperamos la pared, nos vemos la herida traumática, sacamos la cámara, cerramos el ombligo, le dejamos 6 horas, señor, toda su casa. En eso es muy útil esa es la utilidad que por lo menos en el hospital de trauma se estaba empezando a hacer. En el caso de muchas dudas, y si no teníamos disponible tomografía contrastada, metíamos la cámara. Tanto en tórax como en abdomen es importante. El tórax ayuda mucho también a la hora de ver cirugía pragmática. Pero esas cosas nunca vamos a hacer por acá 20 años. Faltan un montón de cosas por hacer. No tenemos ni caja de ahora, si la lesión es del lado derecho, los hermanos conviene hacer una tomografía. ¿Sí? ¿Para qué? Porque podemos evaluar las dos cosas.
semitórax. Recuerden que el hígado para mayor parte del músculo derecho, ahí que está pegado al diafragma del lado derecho. Entonces, si hay una lesión diafragmática del lado derecho, lo más probable es que esté relacionado también con una lesión hepática. Normalmente casi todas las lesiones del diafragma son del lado izquierdo. El trauma cerrado. El trauma penetrante depende de qué lado de esta cuchilla del cuerpo. Mas, por exemplo, uma lesão do fígado pode. É frequente que cause lesão no diafragma também ou não? El trauma cerrado no. El penetrante obviamente depende de varias cosas. De dónde esté la lesión, de la trayectoria, de la agresión o de la bala. Pero el trauma cerrado es muy difícil. Normalmente hay una lesión muy amplia, muy importante del hígado antes de que se lesione ese diafragma. Y el lado izquierdo tiene puede actuar como factor protector del hígado. Y el otro lado tenemos el vaso, que es un poroto. El vaso es una cosa así. En la palma de la mano. No. Entonces, si sospechamos de una lesión del lado izquierdo, se puede hacer una laparotomía temprana o una diferida. ¿Sí? Ya hablamos en trauma de tórax el porqué. Porque la lesión diafragmática se puede presentar de forma aguda o de forma crónica. Estadística: 55 al 60% de heridas penetrantes que atraviesan el peritoneo anterior cursan con hipotensión, peritonitis o evisceración. La laparotomía es razonable para el total de los casos. Entonces, allá fue algo que hablamos en la clase pasada de evisceración. Mencionado. ¿Qué pasa si encuentran que sale un contenido dominante cardíaco? Entonces, ahora hay un caso muy especial que le puede llegar a tocar, que normalmente suele pasar en el hospital cuando no podemos descartar al 100%. El paciente tiene, por ejemplo, una herida penetrante, una herida cortante en la boca. Se le tiene que dejar en observación. O sea, internado realmente. El general anterior, mínimamente 24 horas. Y si tiene una lesión, estamos hablando de penetrante, la lesión posterior, mínimamente 48 horas. ¿Por qué? Dá para repetir? ¿Cómo? Dá para repetir se for. Si la lesión es anterior y el paciente está dinámicamente estable, no irrita, le hiciste un FAMI negativo, pero obviamente el paciente va a tener un dolor local. Y no tiene, por ejemplo, otro estudio un poco más sensible para descartar al 100% una lesión intrafluminal. Le tiene que dejar internado por lo menos 24 horas. Por más que digan, no, usted no entró, no está intentando, no está intentando. Por más de 24 horas. Por posterior? 48. Porque la lesión del peritoneal tarda más en interno. Por eso le da más.
hasta la diapositiva número 51. ¿Sí? Ya está. Hasta la diapositiva número 51 vamos a cargar el contenido para el examen. ¿Sí? ¿Verdad? Podría yo darle esta diapositiva y decirle, lean ustedes, igual va a salir. Sí, ¿verdad? Pero no me gusta. Algo que yo no ustedes no quiero escuchar. Y realmente me duele mucho la garganta. Lo único que nos falta, lo básico ya dimos, ¿verdad? Ya prácticamente era hasta acá, ¿verdad? Entonces, por acá ya empezamos a hablar de diagnóstico específico, y ahí ya empezamos a hablar de clasificación. Lección pragmática y luego en la clase de tórax, la misma imagen prácticamente está. Es muy amplio el contenido. Entonces, fíjense, no le puedo yo preguntar todo esto de clasificación. Yo creo que hasta ahí, para un examen de grado, podemos buscar para el examen. Podemos completar la clase, luego del parcial sin problema. Como para que sepa por lo menos, pero como no voy a poder terminar la clase, vamos para hasta ahí. Entonces, vamos hasta 51. hasta. Gostei? Ou todo mundo? No dije muchas cosas. Habla de lo que ya dijimos mejor. Paciente inicialmente asintomático se le deja internado para hacer el examen físico seriado. Cuando progresa sintomático, la parotomía. La opción que tenemos para descartar esta la internación del paciente, ¿verdad? Dejarle en observación 24 horas, la tomografía. Depende de qué tipo de lesión yo sospecho de hacer el doble o triple contraste. Pero normalmente por lo menos hacemos el doble contraste. Oral y endovenoso. Para evaluar lesión vascular, lesión de víscera hueca, de víscera maciza. Y para evaluar lesión de víscera hueca. Lo que buscamos es que el contraste salga de la vena o de la arteria o que salga de la víscera hueca. Entonces, mínimamente el doble contraste. Entonces, esto de la operación no tengo bueno, vamos a tocar. Entonces, vamos a ver hasta ahí. Esta parte tiene que saber asintomático, interno. Depende de dónde es la lesión, si es anterior o posterior, el tiempo que haya internado. Si se vuelve sintomático, la dinamika inestable o inflita, se opera. Y para descartar, para el examen que más nos va a ayudar a descartar una lesión es la tomografía de doble contraste o de triple contraste. Hasta ahí.